Ok, chicos, a ver, creo que esto del Zoom, lamentablemente, pues creo que las dos primeras sesiones por el COVID me permite, ¿no? Digamos que estar toda la hora. Eso me pasó con otro curso, hicimos con Zoom y a pesar de los 40 minutos nos dejó como 2 horas, ¿eh? Pero veo que ya no, ya, o sea, solo por un momento nada más es la gracia. Bueno, no sé, vamos a esperar de repente que alguien más ingrese. Está perdón, Daisy, Jason, Joel. Vamos a ver quién más puede ser que esté presente, ¿ya? Un ratito, no, un minutito esperamos a que alguien más entre. Vayan al servicio de repente. Dicen que Jimmy se quedó, ¿no? En su higo, en su árbol de higo. Se pasa, Jimmy. Vamos a ponerle, Jimmy, baja de tu árbol. La clase va a estar disponible en YouTube. Les voy a mandar por el WhatsApp, ¿ya? Las clases. Creo que la mayoría tiene el plan de datos que le permite, ¿no? Ver YouTube, ¿no? Entonces, si es así, bacán, pues, ¿no? Muy bien, ahí está Jimmy, ya abajo ya del árbol de higo. Bienvenido, Jimmy. ¿Cuántas monedas de oro recolectaste? Francesca, ya, Francesca, bienvenida, Francesca. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Y con el chamilo también, ¿no? Podemos intentar. Pero lo malo del chamilo creo que es que no todos ustedes ingresan, ¿no? No pueden ingresar al. Creo que tienen dificultades para ingresar al chamilo, ¿no? Porque también tiene videoconferencia y ahí sí no hay cortes, ¿no? Díganme ustedes, de repente intentamos la siguiente clase a través de ese medio, ¿ya? Bueno, creo que ya estamos todos, vamos a continuar. Estábamos viendo el estudio de caso, qué información es relevante. Bueno, hablamos de recreación, el desarrollo sexual. Obviamente Jason hizo una buena acotación, ¿no? De que, sí, bueno, Nara me está diciendo que no todos ingresan al Chamilo, por eso les decía, ya depende de ustedes, pero si no, seguimos bajo el Zoom o también podemos buscar otra herramienta o buscar otra que pueda servir, ¿ya? Muy bien, entonces, muy bien. A ver. Estábamos en desarrollo sexual. Jason indicó muy bien, ¿no? De que en realidad todos los puntos que les estoy presentando hay que tener pues una disposición, una actitud. Si la persona te dice que en sus actividades sexuales, pues él de repente, ¿no? Tiende a usar la pornografía, tiende a revisar, por ejemplo, revistas, bueno, creo que ya no existe ahora revistas, más es virtual, o páginas, en fin, bueno, seguimos, ¿no? Recolectando datos, esa es nuestra actitud, ¿no? No es nuestra actitud decirle, oh, eso está mal, es pecaminoso, no, no, nada de eso, ¿ya? Sobre todo en esta parte. Más adelante, cuando la persona de repente que tenga confianza, te va a preguntar, te va a decir, pero usted qué opina, ¿no? ¿Esto que hago es bueno o malo? Es las clásicas preguntas que hacen, ¿no? ¿Es bueno o malo? ¿Es bueno o malo? Y una técnica que hemos aprendido del psicoanálisis es el reflejo de la pregunta, ¿no? No de responderles si es bueno o malo, y es indicarles que nosotros no somos jueces, ¿no?
pero que para el paciente nosotros le podemos decir, bueno, yo no puedo decidir lo que es bueno o malo, ¿no? Para ti, pero tú sí sabes si es bueno o malo para ti. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Esto que haces, esto que revisas, esto que dices, para ti, ¿es bueno o malo? ¿En qué te beneficia y en qué te perjudica? Y ya vamos también trabajando lo que es el balance, ¿no? De consecuencias, ¿no? Hasta cierto punto es beneficioso y hasta cierto punto es poco beneficioso, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿ya? ¿Preguntas, dudas? Ninguna, ¿no? Pasamos al número 2, entonces. Decíamos hablar de la historia marital, ¿no? La historia marital, es decir, los eventos que se dan a nivel de la familia, enfatizar en los logros familiares, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Ver qué factores culturales o étnicos, ¿no? Intervienen, ¿no? A ver, ¿qué nos dice nuestro compañero Jason? Dice que Eric Fromm mencionaba que es importante escuchar e interiorizar lo que el cliente menciona. Por eso decía, yo soy un niño, un adulto, un asesino, un santo. De este modo se podía entender mejor el problema, ¿no? ¿Quién decía que yo soy un niño, un adulto, un asesino? El mismo Fromm, el mismo terapeuta. Mm, ya. Entonces, bueno, también podría ser una forma, ¿no? Bueno, particularmente no he empleado ese tipo de actitud, ¿no? Pero sí, porque, miren, fíjense, también caso de que nos menciona Jason, hay un pequeño talón de Aquiles ahí. Por ejemplo, yo he tenido episodios depresivos cuando estaba en la universidad, ¿no? Y bastante me costó manejarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta trabajar mucho los problemas de depresión porque más o menos conozco un poco cómo es las vivencias de esto. Eso no significa que no sé, no me guste trabajar con otros problemas, ¿no? Pero algo que puede pasar es lo siguiente, ¿no? Si la persona está contando y está con un tema también así, ¿no? Que está pasando una situación de depresión, a veces cuando uno intenta interiorizarlo y lo que nos está sugiriendo Jason es indicar, ¿no? Claro, yo soy una persona que sufre depresión, es identificarlo, no en el sentido de repente de asumir, ¿no? De que a uno le está pasando, ¿no? Eso, sino que es probable que te pase, ¿no? Por ejemplo, cuando les decía, ¿no? Yo escucho a una persona todos sus indicadores, si surge por ahí el pensamiento que me dice, o la idea que me dice, pero yo pasé esto y lo superé, ¿no? Y lo hice así, ¿no? No, yo prefiero dejar esa idea en el baúl de recuerdos, en el tachito, ¿no? A un costado de la oficina, porque esta se va a meter y va a sesgar. ¿Y cuál va a ser mi actitud? Ah, a ti solo te dio, qué sé yo, ¿no? La depresión cuando te sentiste triste porque estabas solo, nada más. Entonces, eso invalida, ¿no? Lo que nos está contando la persona. Entonces, tener mucho cuidado, por eso le decía con eso, ¿no? De repente la actitud que podemos es asumir, ¿no? De que eh, sí, que es probable que las personas, por ejemplo, sufran, qué sé yo, ¿no? Si la situación o el episodio depresivo se dio porque estaba solo en su cuarto y de pronto se dio cuenta que estaba solo y sintió dolor, claro, es probable, es muy probable que las personas sufran por sentirse así. O sea, esa actitud de aceptación del otro, que tiene que ver con el rapport, pues ayudaría mucho para las entrevistas, ¿no? Y la persona que lo perciba de ese modo, pues se va a sentir mucho más libre de contar, ¿no? Lo que sea está vivenciando, ¿no? Y te va a aportar más datos. Pero si tú lo asumes de repente como algo personal, pero a mí no me pasó así, mira, yo te cuento, ya a mí me pasó así, mi depresión fue así, ya trastocas un poco la recolección de datos y se da lo que en psicoanálisis pues no se denomina ¿cómo se dice? Dice contrarreferencia, no es se me fue la palabra. Contratransferencia, claro, contratransferencia, gracias. ¿No? Es decir, uno se identifica con el otro, ¿no? El terapeuta hace la identificación. En el paciente es normal, él puede proyectarse y vernos a nosotros como pareja, puede vernos a nosotros como padres,
Y eso es genial, dice el psicoanálisis, porque cuando se da esa transferencia, ese es el momento oportuno, el psicoanálisis actual dices, ¿no? El momento oportuno para trabajar. La terapia va a funcionar. Porque si él resuelve su problema viéndome a mí como padre o viéndome a mí como pareja, bacán, eso le va a servir para afuera, mientras yo mantenga mi rol de psicólogo. Pero si yo hago contratransferencia y lo veo a él como hijo, como mi yo del pasado, ahí se acabó todo ya, ¿no? Salir de eso, pues, requiere mucho trabajo y que el psicólogo también reciba ayuda, el terapeuta, ¿no? Reciba ayuda, ¿ya? Entonces, tener cuidado ahí con lo que nos recomienda Fromm. Voy a buscar en qué libro, o en qué material puedo encontrar un poco esto de Fromm. Me causa curiosidad. Me lo escribes, pues, Jason. El arte de escuchar. Ya, bacán. Entonces, seguimos a revisar esta parte. Punto 13. El punto 13 tenemos indagar un poco el soporte social. Y justamente en esta etapa del COVID, ¿no? El soporte social es muy, muy importante. Porque esta persona que ha sido diagnosticada con COVID, se imaginarán con todo lo que ha circulado en redes sociales. Yo no utilizo mucho Facebook, como les digo, pero mi esposa sí, entonces me menciona que han puesto una cantidad que incluso que tosió no sé dónde, que agarró no sé qué cosa. Y yo decía, pues para interior la gente de verdad se pasa, ¿no? ¿Cómo se les ocurre, ¿no? Estar, en vez de brindar apoyo, ¿no? Estigmatizar, ¿no? A la persona. Y justo me informaban de la red, de la red de salud, que la persona tuvo que llamar y sus familiares llamar por atención inmediata porque sentían que ya se les estaba haciendo un cargamontón, ¿no? O sea, todos empezaban a recibir llamadas diciendo, tú sabías que tenías eso, ¿por qué caminaste? ¿Por qué viniste? En fin, ¿no? ¿Saben? Se imaginarán el cargamontón, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hace? Entonces, con la información de redes de soporte social, nosotros decimos, ¿no? Ah, ya, tal persona tiene que intervenir. Por poner un ejemplo, ¿no? De repente el padrino de bautizo, él es una persona que le da soporte a esta persona, a este individuo, ¿no? A este paciente. Bien, genial, nos ponemos en contacto con él, llámale, comunícate, ¿no? Entonces, y empezamos a armar la red de apoyo social, ¿no? Entonces, en la etapa de evaluación es importante ir conociendo, ¿no? Personas de confianza. Si, ¿a quiénes más has contado este problema? Si pudieras contarlo, ¿a quiénes les contarías? ¿Quiénes crees que te podrían ayudar, de ser el caso? O sea, esa información es muy importante porque cuando ocurre la crisis es a ellos a quienes recurrimos. Porque el psicólogo o la psicóloga no va a correr, ¿no? Inmediatamente, pero sí van a estar esta red de soporte social cerca para apoyar, ¿no? Si es necesario que el psicólogo o la psicóloga vaya, ya va, pero el soporte social ha hecho su función, ¿no? Y también dentro del tratamiento se busca empoderar, ¿no? A las personas que pertenecen a esta red de ayuda, ¿no? Muy bien, seguimos. El 14, desarrollo. Uy, aquí me confundí. Ya, no era desarrollo sexual, sino desarrollo social, ¿no? Creo que lo he copiado del anterior. El desarrollo social, o sea, ya vemos las personas que tienen soporte social en el punto 13 y en el punto 14 vemos cómo es que se ha desarrollado estas interrelaciones, ¿no? De repente de niño ha sido una persona que rápidamente, pues, por así decirlo, hacía amistad y de pronto en la adolescencia se aislaba de todos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿No? Y actualmente, ¿cómo es su adaptación social también? ¿No? Puede tener nuevos amigos, puede tener nuevas personas de confianza, ¿es capaz de eso? ¿No es capaz? ¿No? Entonces, evaluar esas cosas con respecto al desarrollo social, ¿no? Y el punto 15, ya con eso vamos terminando. El punto 15 es la actitud ante la vida. Esto es algo que muy pocas anamnesis consideran, ¿no? La actitud ante la vida es cómo tú, ¿no? Sientes tu vida. Creo que la mayoría de nosotros, con las actividades que realizamos, como que nuestra vida se nutre, ¿no? Nos sentimos con un sentido. Decimos, sí, estoy haciendo por esto, enseño por tal motivo, ¿no? Para transmitir esto, los conocimientos. O estudio psicología por esto, o trabajo en tal lugar por esto, porque quiero alcanzar esto. Entonces, es mi actitud ante la vida. Pero también hay personas que pueden tener, ¿no? Bastantes dificultades para encontrarle ese famoso sentido a la vida, ese sentido ante las cosas que realizan, ¿no? Incluso en las situaciones más insignificantes, ¿no? Entonces, por eso es importante ver qué decisiones va tomando la persona
en lo largo de su desarrollo vital, ¿no? Entonces, indagar cómo han sido sus decisiones, cómo ha sido la toma de sus decisiones también en ciertas situaciones. Punto 16, relacionado también con lo anterior, que son las metas personales, ¿no? Por ejemplo, la clásica pregunta, ¿cómo te ves de acá a 5 años? A ver, Jason, ¿cómo te ves de acá a 5 años? Jimmy, ¿cómo te ves de acá a 5 años? ¿No? Daisy, ¿cómo te ves de acá a 10 años? Jennifer, no sé si logró entrar, creo que sí, ¿no? ¿Cómo te ves de acá a 10 años también, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense eso. Y ahí es donde aparecen, ¿no? Sus metas. Nara, también. Joel, Wakachi, ¿cómo te ves de acá? 15 años. Cuando tengas, ¿qué cosa? 35, 36, 37. ¿Cómo se ven? Imagínate que viene, con los niños les digo esto. Imagínate que viene tu yo del futuro. Tienes 10 años, imagínate. O ahorita que ustedes tienen 20, 21. Imagínense que viene su yo del futuro. ¿Qué les diría? ¿Mm? Ya, muy bien, Daisy, gracias. Bueno, aparte de eso, ¿no? Aparte de la situación natural de que, bueno, en mi caso me voy a poner más gordito, más arrugadito. Aparte de eso, ¿cómo me veo en mis metas personales? ¿No? ¿Haciendo qué? ¿Estando dónde? ¿Logrando qué? ¿O lidiando con qué? ¿No? Y también, ¿qué estoy haciendo en la actualidad para hacer realidad mis sueños? ¿No? Eso es muy importante. ¿Y qué prioridades tengo también? ¿No? ¿Qué prioridades? En el caso de mayoría de adolescentes, digamos ya entrando a la juventud, a veces tienen muchos problemas para establecer prioridades, ¿no? A veces se guían más por el pensamiento emocional. ¿Cómo es el pensamiento emocional? Hoy día, a ver, amanecí con ganas de hacer la clase, no, entonces lo postergo. Hoy día, amanecí con ganas de bañarme, no, entonces no lo hago. Ojo, hoy día amanecí con ganas de dibujar, voy a dibujar. Entonces, eso es vivir en torno a un pensamiento emocional distorsionado, ¿no? Porque las metas eh, no solo se dan por lo que uno siente, sino se planifican a lo que uno quiere llegar, sea que tengas o no tengas la motivación para eso, ¿no? Pero es lo que tú deseas para tu vida, ¿no? Francesca hace una pregunta muy importante, dice, en el caso de un paciente con depresión, normalmente dice no se establecen metas o no tienen una meta ¿no? clara en ese caso. Genial. Creo que la primera meta, que en realidad sí hay una meta encubierta, y por lo que ha venido a tu consulta, a tu servicio. Su primera meta es lidiar, por lo menos, con lo que le está pasando. Quiere salir de eso. Muy bien, esa es nuestra primera meta a corto o mediano plazo. Esa es nuestra primera meta. Para lograr esa meta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, necesito todos los datos que me puedas dar. Segundo, establecer qué tipo de depresión. Y claro, puede ser una meta, podemos llamarla una meta a corto plazo, pero yo diría mediano, porque la depresión tampoco es que es tan corto plazo, ¿no? Dependiendo, si es una depresión leve, ¿no? Pero a lo que voy es que el hecho de venir ya de por sí evidencia que ya tiene una meta, ¿no? Por lo menos lidiar con lo que les está pasando y no sufrir con ello, ¿no? Entonces, a veces las personas pueden decir yo no tengo metas, pero también justamente nuestra labor como psicólogos es ayudarles a evidenciar los, hacia dónde están apuntando sus acciones, ¿no? Y lo puede establecer él como una meta o no también, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Una de las metas es de una persona, dice, una de mis metas es ingresar un adolescente, ¿no? Quiero ingresar a la UNCH, ¿no? A la universidad. Y le preguntamos qué es lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Y nos dice, pues mira, en la mañana me estoy dedicando a mi club de marinera, en la tarde voy a estudiar a mi, ¿cómo se llama esto? Academia. Y en la noche salgo con mis amigos a hacer deporte. Muy bien, tienes 3 actividades. ¿Cuáles de las 3 o cómo estas actividades te acercan a tu meta? Comencemos con la marinera. ¿Cómo te acerca la marinera a tu meta de ingresar a la universidad? ¿Cómo te acerca estudiar en la pre al ingreso? ¿Y cómo te acerca a jugar, ¿no? en las noches deporte con tus compañeros al ingreso? Y de repente la persona se uy, no me había dado cuenta, ¿no? Viéndolo así, tengo que cambiar mis actividades porque no se ajustan a mis metas, ¿no? Entonces, ahora, con la persona con depresión, suponiendo vamos a poner una persona con depresión moderada, las primeras metas son
la activación conductual, la activación física, es decir, a través de actividades que involucran el movimiento, porque la base de esa meta es que al hacer actividad física, al involucrar movimiento, cambia la forma como nuestro sistema nervioso funciona y esto puede cortar, ¿no?, el circuito de la depresión, puede favorecer, ¿no?, las terapias y posteriormente el desarrollo de metas. Ahora, el segundo punto es que sí, dentro de las terapias, especialmente con problemas afectivos y con pacientes jóvenes o adolescentes, tenemos que incorporar un módulo del desarrollo de metas personales. Eso es muy importante, generalmente se hace ya casi al final, ¿no? Después de ya haber trabajado la parte cognitiva, la parte emocional, las habilidades básicas, ¿no?, de manejo emocional, de relación interpersonal. Al final siempre ya se incorpora unas sesiones, un módulo, ¿no?, de desarrollo de metas personales y posteriormente lo que es prevención de recaídas, ¿no?, también. Entonces eso hacemos también en depresión, en cualquier tipo de problema que involucre que las metas personales se hayan visto alteradas, ¿no? Muy bien, Francesca, muy buena tu pregunta. Entonces igual no sé si respondo con eso o también queda alguna duda. También el resto también puede preguntar, ¿ya? No hay ningún problema. Muy bien. Entonces, seguimos. Muy bien, y último punto, cualquier otro contenido que ustedes consideren que se haya omitido durante la entrevista y que es necesario pues aclarar o apuntar, ¿no? Y un punto 18, por así decirlo, sería elegir los instrumentos más apropiados para evaluar, ¿no? Esta es la parte que a ustedes conocen. O sea, por ejemplo, pueden diseñar situaciones de observación, pueden escoger un registro de observación, otro tipo de entrevista, de repente una entrevista semiestructurada o estructurada, ¿no? Pero ya para lo que hemos visto es una entrevista bastante abierta que les puede ayudar bastante a recolectar muchos datos, pruebas psicométricas, etcétera, ¿no? Tercer punto, recolectar los datos mediante la evaluación. Ahora viene la recolección. Ya planificamos, ya tenemos, ¿no?, todo y ¿qué hacemos, no? Lo que más se recomienda, especialmente con niños y adolescentes, es considerar múltiples fuentes de datos, es decir, por ejemplo, a nivel individual, entrevistas pasadas, resultados de pruebas psicométricas, registros históricos, que lo pueden encontrar, por ejemplo, en historia clínica, ¿ya? Eso a nivel individual. Pero cuando hablamos de múltiples fuentes de datos, hablamos también de otras personas o otras instituciones que nos pueden brindar datos. Por ejemplo, los acompañantes, los familiares. No se olviden siempre de tomarse un tiempo también para entrevistarlos. Si viene de un colegio o tienen acceso al servicio educativo, ¿no?, que está recibiendo esa persona, a los docentes, auxiliares, los tutores sobre todo, ¿no?, que deberían ser los que más conocen, ¿no?, a sus estudiantes. Luego, los compañeros de trabajo, las amistades y finalmente los registros de la comunidad, ¿no? ¿A qué se refieren los registros de comunidad? Por ejemplo, si hay un récord en la comisaría, ¿no?, de situaciones de infracción, o en la misma comunidad, el presidente de la comunidad sabe, ¿no?, de que el niño tal, el niño, no sé, el adolescente Nicolás, en fin, no sé, sabe que se fuera, ¿no?, de su casa realiza estas actividades, ¿no?, tanto positivas como negativas para su salud. También es importante esos registros. Y el último, bueno, penúltimo punto, que con eso vamos a terminar, que es procesar los datos y preparar conclusiones. Lo de comunicar los resultados, eso lo vamos a dejar para el informe psicológico, ¿ya? Entonces, el procesamiento de datos y la preparación de conclusiones indica que ustedes pueden elegir un procesamiento de datos manual o computarizado, ¿no? Manual o computarizado. Y sobre todo, si van a utilizar instrumentos psicométricos, revisar los baremos, es decir, ¿no?, la comparación que se hace de los resultados, pueden ser numéricos, ¿no?, de una persona, sacó 13, digamos, en su escala de ansiedad, compararlo con una población, ¿no? Entonces ahí es donde sale el baremo, ¿no? La población dice, no, lo normal es que tenga 12 y él tiene un poquito más, 13. O es insignificante, ¿no? Está dentro de lo normal. O la población tiene
en promedio 24 en esta escala, ¿no? Pero él tiene 3, entonces quiere decir que está significativamente por debajo, ¿no? Entonces, pero va a depender mucho del baremo que utilicen, es decir, la muestra comparativa. Entonces, hay muchos que utilizan los instrumentos de España, por ejemplo, de México, ¿no? Entonces, la muestra comparativa son muestras mexicanas, españolas, ¿no? Y ya les había hablado que hay instrumentos incluso adaptados acá en Ayacucho, ¿no? Por otras áreas, como por ejemplo trabajo social o sociología, antropología en la UNCH. Y el punto número 2, con respecto al procesamiento de datos, es importante que ustedes también recurran, ¿no? Yo les decía en clase, ¿no? Mírense unos a otros y ahí van a encontrar, pues, ustedes son el apoyo que necesitan en esta etapa, porque tal dato de repente les dice esto, pero otro dato les dice otra cosa. Entonces, ¿qué hago? No, entro en confusión. Llamo a mi compañero Jimmy, a mi compañera Daisy, a mi compañera Jennifer, ¿no? Y les consulto, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos justamente es el trabajo también con otros profesionales, ¿no? Y utilizar un sistema diagnóstico que se ha adoptado por el sistema de salud al que nos circunscribimos, ¿no? Que en este caso vendría a ser el manual de enfermedades, ¿no? De diagnóstico de enfermedades, el manual internacional de enfermedades, que es la clasificación internacional de enfermedades, que es el famoso CIE, ¿no? Que es el que utilizamos. Pero en otras regiones, por ejemplo en España, si ustedes son psicólogos en España, en México o en Estados Unidos y Canadá, ustedes van a utilizar el sistema DSM, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver, ¿no? Estoy seguro en algún momento incluso hasta becas pueden conseguir y irse a otro país, sería genial. Y lo jalan a su profesor también. Bueno, chicos, entonces con esto vamos terminando nuestra reunión, nuestra clase. No sé si hay alguna pregunta final. Si no, bueno, pues vamos a dejarlo ahí para la siguiente, ¿no? ¿Ninguna pregunta? ¿Cómo se puede dejar de compartir? Ninguna, ¿cierto? Por el chat tampoco veo que me han puesto nada. Bueno, chicos, entonces agradecerles. No se olviden también utilizar el WhatsApp. Como les decía, voy a subir a ustedes, muchas gracias. Los 2 videos los voy a subir, o los 3, no habían dicho, ¿no? Los voy a subir a YouTube y de ahí les comparto por WhatsApp y los compañeros que no hayan podido estar, pues bueno, les hacen presente. Ya, un abrazo fuerte, pásenla bonito, muy buenas tardes con todos. Yo no sé cómo se sale. Ahorita voy a ver cómo se sale. Ah, ya que